Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Gaby y hoy voy a hablar un montón y ya con eso les digo todo. Y pues hoy estaré hablando de la serie The Witcher, la cual se encuentra en Netflix, mientras hago un redibujo de la serie que ya había hecho anteriormente como un pequeño reto personal para ver lo mucho que he evolucionado en el arte. Y también gracias a mi amiga ByJoJome17 por haberme retado a tomar este reto y pues aquí tienen el video para su entretenimiento. Primero que nada quiero dejarles saber que quizás este video vaya a tener sus spoilers en respecto a la serie. Esto ya dependiendo del cómo yo quiero el desahogarme honestamente. Y también me disculpo de antemano si pronuncio los nombres incorrectamente, no lo tomen personal ya que soy muy mala con las pronunciaciones, así que ya lo saben. En algunas ocasiones hablaré del proceso del boceto, si encuentro la manera de explicarlo sencillamente sin volverme un 8. Y bueno, aquí vamos. Pues todo esto de reto comenzó cuando estábamos esperando la segunda temporada de The Witcher. Yo me había acordado que hace un tiempo atrás había hecho un arte fanático de la serie en mi celular, ya que para aquel tiempo no tenía mi tableta, pero no estaba muy segura de si todavía lo tenía guardado. Aunque me dio con verificar en la galería de fotos y ahí estaba esperándome muy maldito. Y pensar que cuando terminé este dibujo estaba muy orgullosa del resultado. Y ahora que lo veo solo quiero disculparme si les causó trauma. Pero no se preocupen, que estos sentimientos son normales para los artistas cada vez que ven su dibujo anterior. Somos unos dramáticos. Y pues la emoción de haberlo encontrado hicieron el que corriera a mostrárselo a mi esposo y a mi amiga, la cual al verlo se echó a reír al igual que yo. Por lo mucho que había cambiado mi estilo y por aquí en alguna parte de la pantalla lo pueden ver. Tengo que admitir que tenía miedo de hacer el mismo dibujo porque pensaba que no me iba a salir bien. Pero siempre hay que poner en práctica lo que hemos aprendido para ver si hemos progresado o de lo contrario no lo veremos. Y pues mi boceto comenzó como la primera temporada de la serie, todo un desmadre, sin entender lo que estaba ocurriendo. Porque yo no soy una jugadora de videojuegos y no tenía ni idea de que esta serie era basada de videojuegos y libros, si no me equivoco. Y esto lo digo porque fue mi esposo el que me puso al tanto. En fin, la primera temporada me gustó por cómo poco a poco iban presentando a los personajes importantes para la historia y el de cómo sus caminos se cruzaban con los otros en los momentos menos inesperados o cruciales. Me gustó el cómo los directores te mostraban una parte de sus vidas que dejaron atrás y los efectos especiales que utilizaron para crear los monstruos y criaturas. Lo que no me agradó de la serie en sí, para mí, fue el cómo era un poco confuso al principio, el de entender la historia, ya que iba para atrás y para adelante de la nada. Y te puede parecer como que no estás entendiendo un pepino de la historia, pero no se preocupen que más adelante todo hará sentido. Por el momento, casi todos los personajes me encantan, en especial Jennifer. Porque la vida de ella no ha sido fácil y a veces cuando veo sus momentos vulnerables me rompe el corazón. Porque ella siempre trata de dar lo mejor que puede y aún así la tachan de malvada sin ninguna prueba. Pero mejor hablemos de la segunda temporada que salió no hace mucho y uff, si ustedes no se acuerdan el de cómo terminó la primera temporada, pues esta terminó en una guerra en la cual Jennifer lo quemó todo. Y ahora nos encontramos con los resultados de todo ello. Gerald junto a Siri trata de encontrar a Jennifer, pero no había rastros de ella. También su maestra Tisha trata de encontrarla, haciendo esto en vano. Gerald, resignado a la pérdida, continúa su camino para llegar a la guarida de los Witcher y poder así proteger a Siri. De camino se encuentra con unos contratiempos, pero logran llegar al lugar. Mientras tanto, Jennifer es tomada de rehén por Fringilla, que su plan era entregarla como regalo a los enemigos. Pero todo esto se le va al carajo cuando los elfos los atacan. ¿Y de qué forma atacaron a los hombres de Fringilla?
tomándola de rehén junto a Jennifer. Ambas son llevadas a la líder, mientras tanto más monstruos siguen haciendo sus apariciones y cada vez más raros, sin saber su origen. Esto siempre tratando de agarrar a Siri, por lo que Gerald empieza a investigar. Siri le pide que él entrene como uno de ellos y eventualmente va aprendiendo nuevas técnicas para defenderse y un poco de su linaje. Tanto el norte como el sur se van enterando de la existencia de Siri, gracias a la bruja y a la estúpida de Trish, sea la madre. De verdad que en esta temporada no la favoreció para nada. En el bosque, en donde se encontraba Jennifer, Fringilla y la líder de los Elf, estas tres son manipuladas por la bruja en crear caos. Jennifer es la más escéptica en aceptar por lo que la bruja le insiste. En cada episodio nos muestran las conspiraciones tanto del norte como del sur entre los humanos, los elfos, los magos, los reyes y todo aquel ambicioso, mostrándonos algo de lo que viene para la tercera temporada. Algo que voy a estar esperando con ansia. Y así de buena está la serie para mí. Y bueno, acerca de mi dibujo, pues para haberlo rehecho no me fue tan mal. Al principio estaba nerviosa sin ninguna razón, pero al comenzar a dibujar el boceto, se me quitó rapidito. Y traté de que al menos este se pareciera a la foto de referencia lo más cercano posible para que se me hiciera fácil pintarlo. Y de verdad que me funcionó. Una vez que terminé de hacer las líneas un poco más limpias, afuera de las cámaras, comienzo a darle los colores básicos, los cuales ya tenía escogido para que se me hiciera el proceso más rápido y no estar batallando. Luego seguí en añadirle las sombras e iluminaciones en donde lo necesitaba y a jugar con las líneas para darle personalidad a mi dibujo. Una vez contenta con los resultados, me enfoqué en hacer el fondo para esta ilustración fuera de las cámaras, junto con otros detalles por terminar, para poder concentrarme mejor. Y bueno, chicos y chicas, así me despido y no se pierdan el resultado final del dibujo y la comparación al final de este. También déjenme saber en los comentarios su opinión de la serie de Witcher y el de si les gusta estos tipos de videos. Así me despido y hasta la próxima.